Romanos capítulo 7, vamos a leer concienzudamente desde el versículo 1 hasta llegar al 20, que es donde comenzamos hoy. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si notamos juiciosamente, son más o menos 16 veces que en estos 20 versículos se ha hecho referencia a la palabra ley directamente. Ahorita les digo por qué. En el versículo 21, donde comenzamos hoy, el apóstol comienza a concluir la explicación de la paradoja que él está viviendo como creyente maduro, con mente renovada, al darnos a entender lo que ocurre en un creyente que quiere seguir juiciosamente la ley de Dios para darse cuenta que finalmente no puede porque hay otra ley que está en sus miembros que lo lleva a hacer lo que no quiere.
Y no es que el apóstol redunde, sino que nos quiere explicar de manera totalmente nítida lo que a nosotros, aquellos que sinceramente estamos buscando agradar a Dios, nos ocurre. Para luego lanzarnos al capítulo 8, a la gran libertad que hay en Cristo Jesús y a la gran responsabilidad que tenemos con esa libertad. Dice entonces nuestro apóstol en el versículo 21 de este capítulo 7. Así que, él va a seguir desmenuzando esta horrible situación, porque créanme, la situación es horrible. Y usted que es sincero al buscar de Dios, sabe que lo es. Así que, queriendo yo hacer el bien, nuevamente ese queriendo yo me recuerda el hombre interior, el de la mente que valora altamente la ley de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y ese yo, que es el apóstol Pablo, queriendo yo, él quiere realmente valorar y obrar de acuerdo con esa valoración en sus hechos. Así que queriendo yo hacer el bien, ese hacer el bien es servir a esa ley de Dios que en su mente ha valorado correctamente, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta, porque es espiritual, porque es santa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Súmele ahí a la palabra ley. El apóstol Pablo ha encontrado la explicación. Él me dice que haya una ley. Ojo, es una ley. Entienda, por favor, que es algo que Pablo no puede resistir en sus pobres fuerzas humanas, ni ningún otro ser humano puede resistirlo. Por muchas que esas fuerzas sean. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¡Qué catástrofe! Refiriéndose al mal como el pecado. ¿Dónde dice Pablo que está? En él. Está en mí. Él está diciendo eso. En su misma carne, en su hombre exterior, en sus miembros, en su cuerpo de pecado, en su cuerpo de muerte, en su sistema de pensamiento, digámoslo así, que conforma todo ese conjunto de cosas que son el mal. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ese por qué nos recuerda que Pablo está explicando. Él no tiene ninguna vergüenza en explicar esto porque la explicación sirve para que los creyentes iniciales en Roma, a quien fue dirigida la carta, entiendan lo que también ocurría en ellos después de años. Y ahora nosotros. Qué misericordia la del buen Espíritu Santo. Porque según el hombre interior, es decir, aquel que tiene una mente renovada, aquel que se deleita en la ley de Dios, aquel que quiere cumplir esa ley de Dios, podríamos aventurarnos a decir a ese ser humano nacido de nuevo, porque según el hombre interior, mire lo que dice nuestro apóstol, me deleito en la ley de Dios. Créanme, Pablo al leer los rollos de las Sagradas Escrituras, tiene ese mismo sentir que usted y yo tenemos al leerlas actualmente, sumándole todo el Nuevo Testamento. Uno realmente se goza en ella cuando lee las Sagradas Escrituras. Realmente se le admira. Es que uno cuando lee las Sagradas Escrituras sabe que eso es bueno, que están dadas para nuestra protección. En el caso que venimos trayendo de Pablo, el específico mandamiento de no codiciarás, Pablo lo entiende como algo bueno de la ley, porque la ley es buena y el no codiciarás no está para atormentarlo, sino para librarlo para protegerlo. ¿Uno entiende eso? Me deleito en la ley de Dios. Y no me canso de repetir, usted no se canse de escuchar. ¿Por qué?
es de Dios esa ley? Porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta. Estamos refiriéndonos a la ley de Moisés. Es que lo que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí fue un tesoro. Me deleito en la ley de Dios. Pablo dice entonces, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero, viene un pero enorme, grande. Dice Pablo, pero veo. Ahora, ya no solamente entiende Pablo, como nos ha venido diciendo en el capítulo, sino que además ve. O sea, lo puede palpar, se da cuenta. Pero veo otra ley en mis miembros. Se hace notorio entonces este asunto. A Pablo le queda claro, a los de Roma y ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque los velos del engaño del pecado se han roto, han caído. Pero veo otra ley. Recordemos que es una ley. Es una ley que no se puede enfrentar con buenas intenciones para cumplirla. Llega uno, sinceramente, a darse cuenta que la ley de Moisés es imposible de cumplir en nuestras fuerzas. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿En cuáles miembros? En los del apóstol, en los nuestros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo de pecado, en nuestro cuerpo de muerte, en nuestro hombre exterior. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ese se revela nos muestra cómo lo que hay en la carne del apóstol se opone a lo que en su mente comprende. Cómo lo que hay en el hombre exterior del apóstol es antagónico con lo que él valora de la ley que ha comprendido en su mente. Mejor dicho, esa ley que en los miembros del apóstol Pablo nos muestra que es irreconciliable su actuar con su pensar. Es que el pecado, como ya lo hemos visto, y Dios jamás podrán ir de la mano. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Porque es que recordemos que Pablo en la mente se deleita en la ley de Dios porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Yo no me repita tanto, es que no lo hago por usted, es para poderme entonar en la disertación del apóstol. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y miren la consecuencia de eso, de esa situación que el apóstol vive, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese llevarle cautivo nos recuerda el ser vendido, el ser atrapado, el ser preso, el ser esclavo. Claro. ¿Y a qué lo lleva cautivo? A la ley del pecado. Mire que Pablo insiste en llamarla ley. Hay un pensador, William Greathouse, que dice: al luchar para ejecutar la ley de Dios en la debilidad y corrupción de mi carne, yo transformo esa misma ley en la ley del pecado. Ahí es donde a Pablo, cierro las comillas, se le convierte en ley de pecado la buena ley salida de Dios. Mejor dicho, lo bueno se le torna a Pablo en adverso. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado e insiste, que está en mis miembros. Ese que está es porque esa ley mora allí, vive allí, se mantiene allí, se alimenta allí. ¿Dónde? En mis miembros, dice el apóstol. ¿Cuáles son los miembros del apóstol? Su carne, su cuerpo de pecado, su cuerpo de muerte, su hombre exterior. La dicotomía de la que venimos hablando desde hace un buen rato.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tenga atento eso allí en su recuerdo, porque cuando ingresemos al capítulo 8 nos dará mucha luz. Que está en mis miembros. ¿Dónde está esa ley del pecado? En los miembros del apóstol. Que está en mis miembros. En el versículo 24 hay una expresión impresionante. Mire, se lo voy a leer en varias versiones. Pablo dice, miserable de mí. Es que está en signos de admiración, casi como resaltando en luces de neón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra versión, la NTV, dice, soy un pobre desgraciado. También está en admiración allí, en la NTV. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y Dios habla hoy, no se queda atrás. También en admiración dice, desdichado de mí. Usted puede oír el clamor del apóstol. Miserable de mí. Soy un pobre desgraciado, desdichado de mí. Nota el fracaso, la impotencia de ese hombre que sinceramente busca de Dios. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Dice Dios, habla hoy. Sí, miserable de mí. Pablo entonces aquí está gritando. Pablo gime. Pablo aúlla. Está desesperado. El hombre no se halla. Miren, para llegar a este punto, usted y yo necesitamos entender por qué el Señor Jesús dijo allá en Mateo que no nos ocupemos o preocupemos mejor en qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir. Y que más bien busquemos el reino de Dios y su justicia, y esas cosas nos serán añadidas. Porque realmente este es el quid del asunto. Que un ser humano que ha tenido ese encuentro personal con Dios debe discernir, debe escudriñar y debe escarbar para encontrar la solución. Y la solución no la vamos a encontrar en nosotros mismos. El apóstol intentó y no pudo. En los demás, el apóstol lo intentó y no pudo. En las cosas religiosas que se pueden hacer para cubrir con pañitos de agua tibia esa naturaleza caída. Y el apóstol no pudo. Aún en las disciplinas rigurosas, el apóstol lo intentó. Recordemos que él fue fariseo y tampoco pudo. Esto me recuerda a muchos creyentes que de manera sincera entonces dicen, necesito orar más. ¿Eso es un qué? Debo hacer más ayunos. De manera sincera lo trata de hacer, pero eso es un qué. No, es que debo doblar la lectura de la palabra, doblarla. O sea, ya no son 9 capítulos, sino 18. En vez de 18, 36. En vez de 36, 72. En vez de 72, 144 y así ad infinitum. Pero sería un qué. No, lo que debo hacer es congregarme más. Voy a ir a todos los servicios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y en la mañana y en la tarde. Ese es un qué. Miserable de mí, clama el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En la pregunta, él comienza diciendo, ¿quién? Ahora entonces Pablo se pregunta por un quién, no por un qué. Como te dije, mediante el hacer, lo ha intentado y no ha podido. Más ayuno, más oración, más lectura, más trato rígido al cuerpo, más idas al templo. ¡No! Ahora Pablo hace la pregunta correcta. Él pregunta, ¿quién? Ahora, ese quién no puede ser un solo espectador que lo vea ahogándose en esta difícil situación. Él dice, ¿quién me librará? Recuerdo que nos explicaban una vez que cuando una persona se está ahogando, es mejor dejarla que pierda todas sus fuerzas y su ánimo de salir, para poder entonces entrar el que sabe nadar, el rescatista,
y sacarla, porque cuando ella aún puede luchar en sus fuerzas, puede inclusive ahogar al rescatista en el desespero. Pero cuando ya está desmayadito, bien desmayadito, ahí sí, tranquilito, lo van llevando a la orilla, le hacen el asunto ese de la resucitación, le dan la respiración y sale el agua y vuelve en sí. Este es más o menos la situación. Pablo entonces no está preguntando por un qué, sino por un quién. Se ha dado por vencido. ¿Quién me librará? Él está buscando ser emancipado, no emanciparse él. Él está buscando quien le ayude, ya que él no pudo. Él ha sido derrotado vez tras vez. Ahora necesita a alguien que siempre ha estado en victoria para que lo saque. ¿Quién me librará de este cuerpo? De ese ser o yo dominado por el pecado, de la carne gobernada por el pecado. La pregunta completa es, después de la admiración en la que encierra aquella expresión de miserable de mí, ahora Pablo se interroga y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque por estar dominado por el pecado, está continuamente entregado a la muerte. El versículo 25, nos va a ayudar mucho, porque por lo menos yo vengo afligido en una clase de situación yo me he sentido así como se siente el apóstol. He estado en esa situación. ¿Qué puedo hacer? Entonces él dice, Pablo, gracias doy a Dios. Él se eleva en júbilo de gratitud. El apóstol nos va a dar un respirito para poder entrar más adelante en el versículo, en el capítulo 8. Gracias doy a Dios. Aquí a quien darle gracias es al Padre. Porque recordemos que el Padre ha hecho posible semejante prodigio. Porque el Padre ha hecho posible semejante prodigio de librarlo de ese cuerpo de muerte que lo hunde, como ya te dije, en la dicotomía y la desesperación de aquel que no sabe cómo. Gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo. El Hijo. Recordemos que fue gracias a la mediación de nuestro Señor Jesucristo que hemos sido llevados a la libertad, pero a la libertad que hay en Cristo. Él, el apóstol, profundizará más en la explicación que ahora empieza a darnos en el capítulo 8. Pero aquí nos da una luz. Podemos ver allá la luz al final del túnel. Después de prácticamente 25 versículos de oscuridad, vemos allá la luz del túnel que se abre hacia la claridad del capítulo 8. Sí. No es una luz al final del túnel. Mejor pensemos en que es la luz al final del túnel. ¿Y qué dice Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué bueno saber que a Cristo le pertenecemos. Qué descanso saber que hemos sido adquiridos por Él y para Él. Pablo usó palabra fuerte aquí, en este capítulo, cuando dijo, vendido al pecado. Pero es que ahora empieza a asomarnos el comprados por Jesucristo. Qué descanso. Tenemos dueños, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no nos pertenecemos. De hecho, nunca nos habíamos pertenecido. Señor nuestro. Qué propiedad con la que el apóstol nos saca a la luz. Y al final del versículo 25, Pablo dice, así que, ahora, antes de iniciar el capítulo 8, nos da una breve reseña del deplorable estado del hombre al que se ha referido en los versículos anteriores. Así que, yo mismo con la mente, ese yo mismo es Pablo, en su totalidad y a la vez en sus fragmentos,
Yo mismo con la mente, es decir, con su hombre interior, con esa mente que valora la ley y la considera buena porque lo es, la considera agradable porque lo es y la considera perfecta porque lo es. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Porque es que le sirve a la ley de Dios con su mente, porque Él sabe que es buena, es agradable, es perfecta, que es dada para su protección y cuidado. Mas con la carne, como ya lo he explicado, es decir, con sus miembros, con su cuerpo de pecado, con su cuerpo de muerte, con su hombre exterior, mas con la carne a la ley del pecado. Esa ley que se ha convertido para él en un instrumento de muerte, haciendo que lo que fue dado para que viviera se tornara en instrumento de muerte. Eso es lo que Pablo ha colocado sobre la mesa en todos estos versículos del capítulo 7. ¿Por qué? Porque es necesario. Un creyente debe saber, debe comprender, debe entender y debe reconocer que en sus propias fuerzas, escuche bien, así haya nacido de nuevo, así tenga la mente renovada, no puede hacerle frente al pecado. No puede. Le es imposible luchar siquiera en un ápice contra la residual consecuencia del pecado que posiblemente ya no seamos esclavos de él, porque ahora somos de Cristo, pero sí está allí, súper pendiente de hacernos volver a caer para meternos otra vez en la consecuencia de violar la ley, que es la muerte. Entonces, como te dije al principio, no estamos acá en presencia de un creyente superfluo, superficial, que no toma las cosas del Señor en serio. Este creyente que me muestra Pablo acá es una persona responsable, es una persona comprometida, es una persona que vigila muy bien, porque recuerde que Pablo ya comenzó desde el versículo diciendo, hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. Es decir, saben quién la emitió, saben para qué la emitió, saben cuál es la consecuencia de violarla, saben que debe ser cumplida, pero a la vez saben que es imposible cumplirla en sus propias fuerzas. Entonces esto nos sirve como preámbulo para el capítulo 8, en donde veremos un apóstol ágil, como todo creyente maduro con mente renovada, que sabe para qué ha sido comprado, por quién ha sido comprado y a qué debe dedicar el resto de su vida. No solamente la temporal que le queda, sino la eterna que se le aproxima. Porque recuérdalo muy bien, este modo de vida que nosotros conocemos es temporal y no es nuestro destino. Porque si fuera este nuestro destino, no moriríamos. Pero como la eternidad nos espera, Pablo nos ha estado preparando para entender completamente la situación. ¿Y dónde? Vamos a encontrar la explicación en las mismas Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros no podemos buscar esto por allá en cualquier otro libro o en cualquier otra doctrina. Tiene que ser buscadita diligentemente en las Sagradas Escrituras como hemos venido haciendo. Y la doctrina tiene que ser la que emana de las Sagradas Escrituras en su aplicación. Así es. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesucristo, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Mejor dicho, para siempre en la eternidad. Amén y amén.